Bueno, hoy vamos a ver lo que es relés, el uso de relés, bueno, para qué sirve y su estructura básica. Esto es como una pequeña introducción, después lo conectamos, pero para que podamos saber por qué se conecta así, que es una cosa pues importante de saber, y más porque vamos a usar el relé o una de las características del relé es que puede separar dos tipos de voltaje. Entonces, controlar con un voltaje muy bajo voltajes y corrientes altas, o sea, grandes potencias. Eso quiere decir que con el Arduino, que es de 5 voltios, supongamos, vamos a poder controlar dispositivos de 110 voltios, por poner cualquier ejemplo. Entonces, toca saber muy bien como una base de cómo se conecta y eso para posibles errores, porque los errores sí pueden ser grandes. Es decir, uno puede causar un corto en, supongamos, en 110, que le baje el taco de la casa, o que pues se queme alguna cosa en la casa, o pues fácilmente le pueden meter 110 voltios al Arduino y eso sí lo quema derecho. Entonces, primero, el relé es básicamente, internamente es un imán, podríamos decir un electroimán, obviamente, funciona con energía, que lo que hace es que mecánicamente hablando, como es un imán, atrae una superficie ferrosa y esa superficie ferrosa funciona como un switch, sencillamente. Entonces lo que hacemos es básicamente un switch, que es mecánicamente hablando, a través de un electroimán. Entonces, un electroimán está conformado por una bobina y un centro ferroso. Entonces, acá tengo dos grandes como para que se puedan ver. En este lo podemos ver como más sencillo. Aquí tenemos una bobina. Ahí se nota el bobinado claramente. Y tenemos, por este lado se notará, perdón, por este lado lo podemos ver ya más sencillo. Se nota un poco lo que es el switch. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta partecita que estoy tocando se mueve, esta partecita de cobre se mueve y es la que va a hacer que cuando el electroimán se energice, pues baja y va a conectar unas cosas, sube, baja, baja. Y en este también lo vamos a poder ver claro, que esto también es una bobina, pero pues la bobina está forrada, por eso no se alcanza a ver aquí el alambre, pero físicamente es una bobina. Pero aquí le vemos más fácil el switch, mira. Entonces, el funcionamiento es básicamente, uno energiza la bobina y presiona el switch. ¿Listo? Igual en este caso. Entonces, estos de acá simplemente los traje para que se evidenciara o que pudiéramos ver físicamente cómo es que se mueve y realmente funciona por dentro y por qué suena. Ustedes se darán cuenta que todos los relés suenan. Entonces, ¿qué es lo que suena a un relé? Entonces, acá lo vamos a ver grande. Pero estos son de 12 voltios. Entonces, yo conecté aquí un adaptador en mi Arduino de 12 voltios y aquí tengo la energía del Vin, o sea, los 12 voltios que le entran del adaptador del Arduino. Entonces, realmente no estoy usando el Arduino, simplemente para poderle poner los cablecitos y poder hacer el montaje. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo con este. Vamos a poner, vamos aquí, positivo, perdón, negativo y positivo. Entonces, fíjense que ahí tenemos. Listo. Entonces, cuando lo energizo, ahí está, el switch baja. Cuando lo suelto, se abre. ¿Listo? Entonces, y ahí está claramente el sonido. Usando estas bobinas, estas que son grandísimas, que sirven pues para corrientes muy altas, entonces se podrán dar cuenta a veces lo que les decía en el video de motores. Esto es una bobina que es también lo que tiene dentro un motor. Entonces a veces ustedes se dan cuenta, se resetea el Arduino porque energizar una bobina genera un pico de corriente y etcétera. Entonces con estos grandes va a pasar, con los pequeñitos no, así que no se preocupen que los pequeñitos sí son para el Arduino. Pero en este a veces pasa. ¿Listo? Entonces tenemos ahí nuestro switch. En este también lo podemos ver como con dos acá que son de la bobina y este está hecho para un dispositivo mecánico realmente, es para uno, con esto controlamos realmente si una cosa va a pasar o no va a pasar, o sea, el fin de carrera podríamos decir, pero es un dispositivo mecánico, por eso no hay más cables que los dos de la bobina. Este sí es tal cual como lo que vamos a utilizar. Esta es una bobina de 12 voltios, pero tiene dos caminos que son de la bobina internos y tres caminos que son los del switch. Uno que está conectado siempre a una pata que está al switch y el otro que define si está normalmente cerrado, o sea, si el switch siempre, cuando no está energizada la bobina, está siempre conectado o si está normalmente abierto. ¿Listo? Entonces, dependiendo de si la bobina está energizada o no, se conecta con este de arriba o con este de abajo.
y este es el camino que se conecta. Entonces aquí tenemos un punto que lo vamos a poner, supongamos a lo que queramos manejar, que sea de 110, podemos ponerlo aquí a este punto. Y el otro punto, dependiendo de que si queramos que siempre esté prendido y que cuando se accione la bobina se apague, o que siempre esté apagado y cuando se accione la bobina se prenda, lo vamos a poner en una de estas dos patas. Entonces ahí están los dos. Y aquí vamos a poder ver cómo está la latica de acá, que es la que conecta mecánicamente hablando. Si ustedes ven esta lata, se une con la lata de arriba o va a bajar y se une con la lata de abajo, que son los dos de acá. Entonces vamos a probarlo acá. Listo, y fijémonos en esta latica de acá. Que ahí después hago como un pequeño acercamiento a ver si se alcanza a ver. Porque obviamente esto es pequeñito. Entonces si ven, la lata se alcanza a bajar y cuando lo suelto la lata se sube. Casi que es más fácil verlo acá, como se va haciendo la lata, porque igual el resortico está ya un poquito defectuoso. Pero se ve como la lata baja y la lata sube. Que el resorte se debe haber soltado del lado de acá porque el lado de acá no está así, aquí se ve que está sueltecito. Pero es claro entonces, cuando lo energizo, fíjense que la lata baja, entonces se conecta con la latica de abajo, entonces acá va a prender. Cuando lo energizo. Cuando le quito la energía, la lata sube, entonces me conduce a este caminito de arriba. ¿Listo? Ese es el funcionamiento pues, de un electroimán, que es la base para un relé. Entonces el electroimán, el relé, es un electroimán más un interruptor. Ahora, lo que nosotros vamos a encontrar son estos. Estos son los que nosotros típicamente vamos a encontrar en el mercado, que son encapsulados. Por eso les quería mostrar primero los grandotes, estos grandotes, porque no están encapsulados, entonces podemos ver qué es lo que sucede adentro. Estos ya están encapsulados. Y los podemos encontrar de 6 patas, como estos de acá, de 4, de 5 patas, que no tengo aquí uno de 5 patas, pero también hay de 5 patas, de 8 patas. Y todo eso, digamos que es por los interruptores internos que tiene. El que vimos acá solo tiene un interruptor, que tiene una pata de entrada y dos de salida, dependiendo si usted la quiere normalmente abierta o normalmente cerrada. Pero estas son las dos que se switchean. O sea, aquí está conectada la latica y se va moviendo para un lado o para el otro en estos dos puntos. Entonces tenemos un interruptor. Entonces fíjese que este es de 5 patas, las 3 del interruptor y las 2 de la bobina que acciona el electroimán y pues hace el interruptor. Son 5 patas. Pero podemos tener solo 4 patas, que son las 2 de la bobina, y sencillamente uno que ya viene normalmente abierto. O bueno, pueden venir también normalmente cerrados. Entonces solo trae una de estas dos paticas. Podemos tener el de 6 patas, que también tiene su normalmente abierto. Sus dos patas de la bobina, el normalmente abierto, normalmente cerrado. Y los tiene en dos circuitos. O sea, tiene dos interruptores. Este, digamos, es más fácil de verlo. A ver si aquí con la luz de pronto se puede ver un poquito la marcación que tiene. Bueno, ahí más o menos podemos ver la marcación que tiene. Que ahí incluso nos dibuja cuáles son los interruptores. Entonces fíjense que este tiene... Estas 3 patas son 3 patas de un interruptor. O sea, las mismas que vimos en el relé grande. Y tiene otras 3 patas de otro interruptor. O sea, básicamente tiene 2 interruptores metidos. Pero con una bobina funcionan los dos interruptores. Entonces el número de patas depende del número de interruptores que tenga y si le dan las dos opciones, normalmente abierto, normalmente cerrado, o si le dan una sola opción. Pero la teoría es exactamente la misma. O sea, es un interruptor que está por dentro y no va a tener problema. Y estos, al igual, este es de 12 voltios, entonces por eso lo voy a probar acá también con 12 voltios, suenan. Entonces ahí, eso es lo que se escucha. Este es el modo en que podemos saber si un relé está funcionando antes de conectarle la carga. O sea, lo primero que tendríamos que ver es si el relé funciona. Y si funciona, pues es porque suena. Entonces hasta los más chiquitos van a sonar. Lo que es con 12 voltios, por eso lo conecto así. Ahorita conectamos los de 5 voltios. La bobina tiene aquí otra característica que tenemos que comenzar a tener en cuenta, que es por protección. Y es que la bobina es capaz de cargar corriente. Entonces ella se carga, se carga, se carga. O sea, en este momento cuando le doy así, se está cargando, cargando, cargando de corriente. Y ahí pues parte de la corriente pues obviamente se vuelve electromagnética y es la que acciona el switch. Pero cuando lo suelto, en este momento realmente la bobina estaba cargada con corriente. Entonces es capaz o muchas veces lo que produce es que esa corriente la libera cuando uno deja de darle energía.
Y lo, digamos, cuidadoso, lo peligroso, podríamos decir, o con lo que hay que tener precaución de eso, es que la energía muchas veces la libera en el sentido inverso. Es decir, fíjense que yo le metí aquí positivo y negativo. Cuando yo la desconecto, él es capaz de emitir una pequeña carga de corriente en el sentido inverso. Es decir, acaba de emitir un positivo y acaba de emitir un negativo. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso? O eso, ¿qué tiene de raro, de especial o por qué lo tenemos que tener en cuenta? Es porque generalmente ustedes a las bobinas verán que les ponen de protección un diodo. Y le ponen un diodo al revés. Es decir, fíjense que aquí yo tengo el negativo, aquí está el negativo del diodo. En vez de ponerlo así, porque sería un corto, cuando yo le pongo el positivo, lo pongo al revés. Le pongo el negativo donde va mi positivo y el positivo donde va mi negativo. Eso es una manera, un circuito de protección. ¿Por qué? Porque en el caso de que la bobina devuelva corriente en el sentido contrario, la va a circular por el diodo. O sea, el diodo se va a encargar de que no circule por el resto del circuito. Porque muchas veces cuando uno le conecta energía inversa, y además que no sabemos la corriente que hay ni eso, pero cuando uno le conecta al revés, la polaridad a un dispositivo lo puede quemar, que le está mandando corriente por donde no es. Entonces, por protección es esto. En nuestro caso, esto es recomendable siempre por protección, pero nosotros también tenemos otra protección, digamos, extra, que es que nosotros vamos a usar el transistor para poder operar las bobinas. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con las bobinas de 5 voltios. Entonces, si ustedes se fijan esta, eh, tienen siempre tres referencias, bueno, o por lo menos dos, digamos, tienen de voltaje. Entonces ven una la referencia como tal del relé, que dice, este caso HK19F DC5B SHG. Toda esa es la referencia realmente, lo de arriba es el fabricante. Todo esto es la referencia de la bobina. Entonces lo interesante es que en la referencia, o lo que tenemos que tener en cuenta es que en la referencia de la bobina dice a qué corriente se activa la bobina. Perdón, a qué voltaje se activa la bobina. Entonces, acá dentro de esa referencia, fíjense que dice DC5B. DC, que es corriente directa o corriente continua, que es la que usa el Arduino. Y 5 voltios, pues que es una bobina de activación de 5 voltios. Esto es importante porque muchas bobinas, como la que les mostraba aquí ahorita, en la referencia dicen 12V, es decir, 12 voltios. Un poquito así para que se vea. Listo. 12 voltios. Es una bobina de 12 voltios, lo que quiere decir que la bobina, o sea, la activación es de 12 voltios. Eso siempre está en la referencia, entonces en este también lo veremos. También está ahí, que dice, este caso es JRC 21F 5VDC-1C. Entonces 5VDC, 5 voltios DC, voltaje, corriente directa o corriente continua. ¿Listo? Entonces 5V deben ser los que se usan para el Arduino, porque es de 5 voltios. ¿Listo? Si es un nano, obviamente no sirven porque el nano es de 3.3 y no va a alcanzar a dar esto. Entonces necesitamos con el transistor, pues volverlo para trabajarlo con 5 voltios. Pero se necesita activar con 5 voltios. Menos de ese voltaje es probable que no alcance mecánicamente a tener la fuerza suficiente, o electromagnéticamente hablando más bien, tener la fuerza suficiente para generar la energía mecánica que se necesita para mover el interruptor. Recordemos que el interruptor es una pieza de metal, se tiene que mover. Entonces por eso les digo que también es interesante ver el video de motores porque es tal cual, con energía electromagnética se genera movimiento. ¿Listo? Entonces, eso es importante verlo. Ahora, siempre tiene por lo menos otro, pero aquí tiene dos. La mayoría van a tener dos, pero por lo menos tiene otro voltaje y otro amperaje, de hecho. Este que aquí dice 1 amperio 24V DC. Moverme un poquito para acá. 24 voltios DC a 1 amperio. O 1 amperio 120 voltios AC. Entonces, esos dos voltajes y dos amperajes es lo que soporta el relé por el interruptor, no por la bobina. Recuerden que la bobina es lo que acciona el interruptor, pero por otro lado está el interruptor, que es el que controla el voltaje o la corriente grande, ¿no? Porque esto lo usamos para controlar con el Arduino, que es bajo voltaje y pues baja corriente realmente. Controlamos un circuito de alta potencia, o sea, que tenga gran cantidad de corriente y o voltaje. Entonces, esto me dice qué circuito soy capaz de controlar. Es decir, con 5 voltios podría controlar un circuito de hasta, porque esto es el valor máximo, de hasta 24 voltios DC y máximo 1 amperio. Que eso recuerden que ya vimos lo del amperaje, eso es importante para que no se quemen las cosas. Entonces, 1 amperio, o para que nuestra cosa no nos come el resto más bien.
24 voltios máximo y 1 amperio máximo. Y ahora 120 AC. AC, recuerden que es corriente alterna, que es la que llega directamente por los enchufes de las casas. La corriente alterna. Entonces 120, nosotros perfecto porque nosotros somos 110, ¿no? Acá manejamos 110 voltios. Y a 1 amperio. Entonces también nos dice el amperio y el voltaje máximo que soporta el interruptor. Y eso es importante para lo que hemos visto siempre de cálculos de potencia. Entonces fíjense que supongamos soporta hasta 2 amperios en 30 voltios, o sea, soporta más en DC, 2 amperios 30 voltios, este es solo 24 y 1 amperio, y en AC casi lo mismo, 1 amperio a 125 voltios, es lo que soporta. Y este supongamos que es de 12 voltios, aquí nos trae la indicación que es, perdón que no alcanzo a leer muy bien, 5 amperios a 30 voltios DC. Entonces es capaz de controlar 5 amperios, que es una corriente bastante grande, en un voltaje DC. Y tenemos que en AC es, aquí está, 10 amperios a 125 voltios AC. Esta tiene 4 referencias, pero me confundí de referencia y creí que la última era AC. Bueno, entonces es 10 amperios a 125 AC. Entonces también la corriente 10 amperios a 125, 10 amperios es un montón. Entonces podemos controlar cosas de alta corriente con este. También tiene 8 amperios a 277 voltios AC. Entonces son 8 amperios, que también es un montón, y 277. Recuerden que aquí trabajamos 110, pero hay tomas industriales o tomas de hecho de estufas eléctricas y eso que son a 220. Entonces aquí también podríamos manejar esos de 220, o sea, cosas que consumen bastante corriente y que por ende tienen harta fuerza. De 8 amperios. Y por último tenemos uno del voltaje corriente continua, el máximo también, que dice 110 voltios de voltaje de corriente continua, no alterna, 110, a 0.3 amperios. Entonces también es capaz de manejar cosas de corriente continua de alto voltaje, no tanto amperaje, 0.3, pero sí de mucho voltaje. Entonces, y recuerden que la potencia realmente está dada por el voltaje por el amperaje, entonces casi que en potencia podríamos hacer unos ciertos equivalencias, o sea, este tiene una cierta potencia de trabajo, ¿listo? Entonces, todo eso es importante para saber qué circuito soporta y el voltaje de activación. Este no lo puedo activar aquí directamente con el Arduino, pues con el Bein lo pude porque tengo un adaptador de 12 voltios, ¿no? Pero inicialmente no, con el corriente del Arduino no, porque es 5 voltios y este tiene 12. Vale, entonces conectemos ahora nuestra bobina. Voy a trabajar con esta. Lo voy a conectar al 5 voltios, no al Bein. Al 5 voltios, sino al Bein, para trabajarlo a 5 voltios. ¿Listo? Y vamos a mirar en internet si encontramos esta referencia para ver el datasheet. Como les mencionaba con los motores chinos, a veces lo que nosotros conseguimos acá en el país es muy, muy limitado. Y muchas veces se encuentran cosas muy chinas, lo que yo llamo muy chinas. Realmente todo es fábrica china, pero cuando digo muy china significa que no trabajan para otra marca. Que la mayoría, recuerden que China es un país manufacturero, pero manufactura para muchas marcas. Para la gran mayoría de marcas manufactura. Entonces hay manufacturas que no están orientadas a una marca específica, que es lo que también uno llama genérico. Entonces muchos de los relés a veces no vienen marcados. Entonces también uno encontrará que escasamente dice los 5 voltios, pero no tiene una referencia, entonces pues uno no tiene cómo buscarlos en internet. Pero igual, pues uno busque un poco en internet el número de patas y el voltaje del relé, y aparecen muchos modelos en los que uno puede comenzar a suponer cuál es el orden de las patas. ¿Por qué hay que mirar eso siempre? El orden de las patas. Que recuerden que el orden de las patas es importante. Este es el primer aviso como el orden de las patas. Que es importante obviamente, pero el más importante después es el del AC. O sea, si uno no mira la corriente de las patas y no comienza ubicando la bobina, puede conectar mal el AC y quemar el Arduino. Entonces primero hacemos funcionar la bobina y con eso descartamos cuáles son los pines que nunca se ven tocar por la corriente alterna. Los de la bobina jamás se ven tocar por la corriente alterna. Los de la bobina son específicos del Arduino. Del resto son los que se pueden comenzar a tocar. Ahora, esto es una bobina y eso quiere decir que como produce picos de corriente, no es bueno conectarlo directamente aquí al Arduino. Recuerden que aquí estoy con los 5 voltios del Arduino y esto tiene los 500 miliamperios del regulador. Entonces no es bueno trabajarlo directamente. Pues aquí igual lo podría accionar, pero pues digo también para controlarlo con un pin del Arduino. Aquí estoy con los 500, pero la idea es controlarlo con un pin del Arduino. Un pin del Arduino son 40 miliamperios, casi que en el mejor de los casos.
Entonces una corriente muy bajita que si la bobina le exige más, puede quemar el puerto, el pin del Arduino e incluso el puerto, dependiendo del daño que le da, que le dé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya hemos hecho siempre, y es el transistor. Entonces vamos a ponerle un transistor y vamos a mirar y conectarlo a las patas de la bobina, ¿no? Entonces, aquí no lo voy a programar para que prenda y apague, pues que sería la idea, o sea, con un pin del Arduino lo meto, lo pongo ahí, sino simplemente voy a tomar de los mismos 5 voltios de la bobina, 5 voltios, y voy a accionar la bobina. Listo, entonces, bueno, aquí tuve que cambiar el transistor no funciona, estaba dañadito, listo. Pero bueno, está otro transistor, entonces lo que decía, el positivo en este momento lo voy a tomar del mismo 5 voltios del Arduino. Lo conecto a la resistencia y si escuchan, se activa y se desactiva. Voy a tratar de acercar el micrófono más bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí está sonando, lo energizo y suena como se enciende la bobina. Entonces, esa es la idea de hacer la prueba del montaje y mirar eh, pues que todo esté bien. Y recuerden que aquí el transistor es el que opera como en seguridad. De hecho, por eso a mí se me queman varios transistores por las pruebas que hago con motores y todo eso que les explico. Pues muchas veces se calientan y se queman. ¿Listo? Pero aquí digamos que esa es la idea. El igual que estamos funcionando con una bobina que produce energía mecánica, el transistor nos sirve como una especie de limitador de corriente, o bueno, no limitador porque realmente no es que esté usado para limitar, aunque se podría, sino una especie de seguridad por si circula mucha corriente, pues el transistor se va a calentar y va a impedir que la cosa se queme. Igual dentro de la referencia del relé, podríamos encontrar cuando consume la bobina. Recuerden que esto que dice aquí un amperio 24 voltios y un amperio 120 no es lo que consume la bobina. Esos son los amperajes y los voltajes máximos que soporta la línea del interruptor, que es la que no tengo conectada acá. Aquí solo está conectado pues la bobina. Está haciendo que funcione mecánicamente el interruptor, pero el interruptor no le tengo conectado nada. ¿Listo? Entonces, estos amperajes son de esos. Entonces, obviamente la bobina no va a gastar un amperio. Y pues de hecho este transistor, recuerdo que yo uso el 3904, es el que más tengo, no tengo tantos 2222, que este es un poquito menos que el 2222, tiene solo 200 miliamperios. Entonces con 200 miliamperios máximo, ¿no? Pues estoy controlando el relé. Entonces así se activa y se desactiva y ya no tendríamos ningún problema y tendríamos una cosa de seguridad. Entonces lo último, lo que les mencionaba, el diodo. El diodo es un elemento muchas veces extra, o sea, ustedes no lo encontrarán y sobre todo cuando se usa transistores muchas veces no lo encuentran, pero a mí me parece que es bueno acostumbrarse a siempre ponerle un diodo cuando uno trabaja con bobinas. Entonces, en este caso, en los motores generalmente no se usa porque los motores DC a veces van en un sentido y a veces en otro. Esa es la gracia de usarlos, ¿no? Que a veces los puedo usar para, no sé, el carrito ir adelante y otras veces para hacer reversa. Entonces yo no le puedo conectar esto porque en el momento que le invierta la polaridad al motor para que funcione el sentido contrario, pues voy a hacer un corto. Entonces en ese caso, pues generalmente no se usan diodos con los motores. Pero acá sí es bueno tener un diodo, pues porque la bobina siempre va a estar energizada del mismo modo. Siempre el positivo va a ser el que yo decidí por positivo. Y por cierto, recordemos que la bobina no tiene polaridad. O sea, yo voy a poder poner positivo acá y todo lo del transistor a este lado de arriba. No hay problema porque la bobina no tiene polaridad. Pero una vez esté así polarizada como yo la tengo, pues yo no tengo necesidad de ir cambiándole el voltaje. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es conectar el diodo en esas mismas dos patas donde está la bobina, es decir, esta pata roja y la pata del transistor, la pata que está más a la izquierda, en este caso del transistor. Esas dos que son mi pata de la bobina, voy a conectar el diodo. Y el diodo se conecta al revés de la polaridad que está, ¿no? Eso quiere decir que, recuerdan la franja dorada del diodo, perdón, plateada del diodo, es la franja negativa. Entonces el negativo no va a apuntar a negativo. Si lo pongo así, como lo tengo acá y lo conecto acá, va a haber corto. ¿Cómo sé que va a haber corto? Se van a apagar aquí los bombillitos del Arduino. Recuerden que yo siempre les he dicho, pónganle cuidado a los bombillitos del Arduino cuando conecten algo. Si algo se apaga, desconecte lo que acabo de poner porque está en corto. Entonces en este caso, si yo lo pongo acá,
me va a dar corto. Entonces se me van a apagar los bombillitos del Arduino. Le voy a desconectar este para poder hacer la prueba. Ah, no, aquí tengo un huequito libre. Poner el huequito libre de acá. Este diodo es el 4004. Entonces si lo pongo, fíjense aquí lo que pasa con el LED. Fíjense cómo baja la intensidad y no lo he conectado ni siquiera bien. Entonces ahí se nota con este LED cómo baja la intensidad. Entonces básicamente lo que estoy produciendo es que consuma mucha corriente. Por eso baja la corriente de ahí y eso es peligroso, ¿no? Aquí lo estoy haciendo como ejemplo, simplemente por si les sucede lo que digo, se den cuenta y pues de inmediato retiren el diodo. Pero si lo conectamos al revés, es decir, el negativo, la franja negativa, la vamos a conectar donde está el positivo. ¿Listo? Y pues la otra pata donde está el negativo. Conectamos el diodo en polaridad inversa. Fíjense que cuando lo pongo aquí en el caminito, aquí nada pasa. No se está bajando la intensidad de ningún LED, nada por el estilo. Y listo. Lo tengo ahí en mi caminito. Y listo, ahí está mi diodo. ¿Qué hace mi diodo? Pues nada, fíjense que acá no hay nada de cambio en el funcionamiento porque ya estaba funcionando. Entonces realmente, ¿para qué es lo que sirve? Para protección. Por eso es que muchas veces ustedes no lo verán e igual el dispositivo funciona. Pero como la bobina carga corriente, repito, cuando ustedes lo dejan de energizar, ella se descarga. Si se llega a descargar, pues con una corriente significativa en la polaridad inversa y no tiene el diodo, lo que esté por delante se lo puede llevar. En este caso puede llevarse el transistor. Si no tuvieran transistor, pues se puede llevar alguna otra cosa que esté por ahí. Entonces es importante, por seguridad, siempre que trabajen con una bobina, ponerle un diodo en polaridad inversa. Recuerden que siempre es bueno probarlo acá antes de pasarlo a otro tipo de montaje, ¿no? Porque me pasa lo de ahorita. Fíjense que ahorita lo probé con un transistor y no me funcionó. El transistor estaba mal, lo cambié por otro y ya, no hubo mayor problema. Entonces, esos cambios, si ustedes ya lo tienen soldado, pues es una mamera y de hecho hasta probar si es ese lo que está malo o bueno es terrible. Entonces, por eso la protoboard sirve para prototipar. Entonces, primero tendrían que prototiparlo acá. Así fácilmente yo cambio el transistor y me doy cuenta, bueno, es el transistor, no es tanto problema, le pongo otro. Y una vez esté funcionando, ahí sí procedo a soldarlo. Soldarlo se tiene que soldar porque para poner los cables de 110 no se pueden en una protoboard ni abate. O sea, aquí no les va a caber un cable como tal, así lo enrollen muy bien y todo. No les va a caber en los huequitos de la protoboard porque la protoboard no está hecho para eso. Si ustedes le ponen un alambre de estos chiquitos, un jumper como los que estoy usando acá, un jumper de estos pequeños, se lo ponen a un sistema de 110, les podría funcionar dependiendo de la potencia que consuma el 110. Si consume pues buena potencia, realmente esto como es tan delgadito, lo delgadito recuerden que es un aliciente o un aspecto visual que me puede ayudar a aproximarme cuál es la corriente que soporta. Entre más delgadito, menos corriente. No es un problema de voltaje, es de corriente. Por eso realmente este cable lo puedo usar con 110 voltios. Problemas de corriente. ¿Cuánta corriente va a consumir mi dispositivo? Si consume mucha, este cable se va a quemar. O sea, va a servir de fusible. Consume mucha corriente y se quema. Y eso es lo peligroso, usar cables de calibre pequeño con 110, porque 110 generalmente pues tiene mucha más potencia que la que tiene, o mucho más amperaje, más corriente. Bueno, también más potencia obviamente, pero más corriente que la que manejamos acá con Arduino en cosas pequeñas. Entonces si le ponemos cables muy chiquitos, se queman. Así también es que se producen los incendios en las casas. Entonces los incendios en las casas es porque el cable que hay dentro o el alambre, en ese caso, dentro de las tuberías del circuito eléctrico, el alambre tiene un calibre y le comienzan a conectar cosas que tienen mucha corriente, varias cosas, o cuando ponen esas extensiones con un montón de tomas conectadas ahí, mucha corriente y se excede la corriente que soporta el alambre y el alambre se quema. Entonces es un problema de corriente ahí. Entonces este cable realmente sí, yo lo podría conectar acá, supongamos que es una de las paticas del interruptor, y aquí pues soldarlo o algo, una extensión de 110. Y podría, dependiendo de la corriente que circule. Tendría que ser una cosa de baja corriente para que este cable me sirva. Como la idea es aprovechar pues toda la corriente que me deje el relé, pues es mejor que el cable de la extensión directamente, el cable no sé, calibre no sé qué calibre tendrán ustedes de extensión, pero no sé, será un 18, 20, 22. De todas maneras son cables gruesos, pues a comparación del alambre de protobar, entonces es mejor que los solden realmente al relé y que el dispositivo no esté en una protobar, sino pues ya esté soldado, todo en mano. Entonces voy a mostrar cómo quede soldado y pues en otro video
En el otro video ustedes verán realmente cómo se puede soldar. El objetivo acá no es mostrar cómo se solda, sino cómo es el circuito, cómo funciona y cuáles son las características del relé. Entonces, mucho cuidado con qué le conectan al relé ya en 110. Entonces, aquí podemos ver los cables de 110 conectados a dos pines, soldados a dos pines de la bobina. En la bobina, como tengo conectados dos cablecitos que son los normales de protobar. Entonces tengo dos cablecitos de protobar que pues los podría pelar y ponerlos acá en el circuito para la bobina, y dos que son del interruptor soldado, repito. Entonces después uno le puede poner obviamente cinta aislante o silicona o parafina, que es muchas de las cosas que se utilizan para aislar esto. Porque aquí tenemos el inconveniente o la precaución de que esto de acá son 110 voltios. En nuestro caso podrían ser incluso 220. Entonces recordemos que si yo le llego a pasar la manito por acá, eso va a ser un salto delicioso porque ustedes son los que van a cerrar el circuito. Es decir, si yo llego a poner el dedo acá, como el cable lo tengo trozado, la energía va circulando por uno de ellos y usted, el dedito, es el que cierra el circuito y sigue por ahí. Entonces la corriente que necesite, lo que ustedes están enchufando, va a circular por su dedo. Y eso puede ser dramático dependiendo de la corriente que esté circulando ahí, porque pues, ustedes literalmente los va a coger la corriente y la cantidad pues va a ser lo que esté circulando ahí. Entonces mucho cuidado con esto, realmente esto se solda, se separa, se aísla antes de conectarlo a la corriente para que ustedes no tengan problemas para poner esto. Y aquí también podemos ver visualmente cómo un camino se separa del otro para que ninguno se toque con esto. Entonces recuerden que en términos del Arduino es muy importante y por ende es peligroso acercar estos pines de la bobina que se lleguen a estar cerca o que se lleguen a tocar con los pines de los 110 voltios. Entonces incluso este relé que es el de las 8 patas, es el que les mostré, el mismo que les mostraba ahorita, el relé de las 8 patas, es interesante porque la bobina la tiene separada de las otras patas, está más separada. En el caso de este que puse aquí, la pata de las bobinas es muy cerca de la pata de los 110, entonces hay que tener cuidado cuando se solda y pues echarle silicona, parafina o cinta aislante, algo para que impida que en algún momento toque. Si llega a tocar los 110 a un pin que esté conectado al Arduino o al transistor o eso, se va a quemar de una todo eso porque si excede por mucho el voltaje. Recuerden que el voltaje se quema las cosas que tiene enfrente, la corriente lo que hace es que quema las cosas que tiene detrás, ¿no? Entonces esto va a quemar o va a producir ese problema. Entonces mucho cuidado cuando manejen estos porque pues esto es alta tensión y dependiendo de lo que ustedes conecten pues es alta corriente y todo, ¿vale? Entonces recuerden que el esquema para finalmente hacer el transistor y conectar la extensión es que el relé se conecta en serie con la extensión. Entonces cualquiera de los alambres de la extensión es la fase, pero generalmente uno no sabe y en Colombia están muy mal demarcadas y muchas veces lo que está demarcado en la toma como fase, que es fase y neutro, como fase no lo es. O sea, la gente que lo conecta ahí realmente lo conecta en el orden que se le ocurre. Eso pasa mucho en el país. Entonces, realmente tampoco es significativo. Le podemos desconectar el neutro y no hay tampoco problema. Entonces, escogen uno de los hilos y en serie le ponen el interruptor del relé. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo el circuito o estar recordando otra vez el circuito ya para poner la extensión y que la puedan soldar y podamos probar el dispositivo. ¿Listos? Entonces, esto lo podrán encontrar en muchos trabajos que funcionan, pues muchas obras que ustedes verán que funcionan con dispositivos que son de 110 porque son grandes. Ahí les pongo, supongamos, un referente a la obra de Petra Gomoinboik, que es, bueno, trabaja en Australia, supongo que no será de origen australiano, que tiene, supongamos, taladros y funciona con taladros su pieza destrozando parte de una pared. Entonces, es ese tipo de sistemas que requieren todo ese performance. Realmente lo que ella hace son robots muy en sentido performático o trata de pensar la vida desde desde otra dimensión que no sea antropocéntrica. Em, entonces, esos taladros y esas cosas que requieren ese performance tan fuerte generalmente son cosas que consumen mucha corriente. Muchas de las cuales pues son de 110 voltios o de 220 voltios incluso. Entonces, por eso es que pues, las verán con cables conectados a la luz, literalmente, no con baterías.
Entonces, en ese caso, fíjense que los relés son importantes y comienzan a funcionar dentro de ese sistema. Hay otros sistemas que no son realmente discretos, como este, que es on-off, sino que pueden controlar la cantidad de corriente como si fuera un dimmer. Aquí vamos a ver lo básico, pero ahí ya nos permite controlar eso, o sea, un taladro, como en el caso de Petra, o muchos dispositivos que tiene, o hay muchos que son neumáticos, pero hay unos que son eléctricos, que tiene el trabajo que les estoy mostrando ahí de referente, que tienen ahí el link abajito, de Billborn. Los trabajos de Billborn, muchos son con robótica, su gran mayoría es con robótica, y lo que ustedes ven ahí es uno de los grandotes, y ustedes podrán ver en muchos de ellos que se ven incluso los cables, como hay cables conectados para todo lado, porque también manejan alta potencia. Entonces, también una de las cosas que nos permitiría hacer eso es manejar este tipo de cosas de alta potencia, donde ahí podrían haber motores y servos, aunque repito, en la gran mayoría el movimiento que está ahí realmente es neumático, entonces tiene accionadores neumáticos, pero el neumático también es un accionador que por dentro tiene unas bobinas y todo para controlar ese flujo, o sea, también necesita bobinas y todo. Entonces los relés también vienen siendo parte importante de eso, de ese tipo de montajes. Entonces piénselo, digamos que esto lo que nos permite es hacer un puente realmente, o trabajar con potencia nos permite hacer un puente para comenzar a trabajar con escala. Entonces, todas esas obras que nos permiten una gran escala generalmente implican también una gran potencia en términos de consumo eléctrico. Entonces, es bueno ir pensando en esos dispositivos y la versatilidad de lo que están viendo acá en términos de la extensión, que es una extensión que nosotros modificamos con el relé y eso, para que en la extensión ustedes puedan conectar lo que sea un motor de 110, sea un motor, no sé, de ventilador o un taladro como el trabajo de Petra, etcétera. Entonces que puedan conectar muchas cosas a 110 controladas a través del Arduino.